Wendy Ayala, soy estudiante de sistematización de datos de la Facultad Tecnológica en la Universidad Distrital y he hecho parte del proceso de paro estudiantil y de movilización del estudiantado a nivel nacional. Mi nombre es Julián Nicolás Parada González, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bueno, mi nombre es Luisa Aranzalos de la Universidad Distrital, estudio pues licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana. Yo me llamo Santiago Ramos, estudio una licenciatura en Humanidades Lengua Castellana dentro de la Universidad Distrital. Mi nombre es Lizeth Dayana Budelo, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital. Una palabra para mí importantísima es sublime, teniendo la capacidad que tuvo el estudiantado de movilizarse y de reflejar que hay una problemática de la educación superior. Yo creo que la palabra ahí sería, digamos que hay muchas características de la movilización de estudiantil que hubo, pero la palabra sería esperanza. Ok, más que una, dos, sería represión y la otra sería participación. Claramente nosotros siempre una de nuestras grandes reivindicaciones como estudiantado ha sido la paz, no a la guerra, precisamente porque vemos de que la guerra tiene unos intereses particulares. Y el convocarlas, salir a la sociedad, mostrar una inconformidad, mostrar que hay un problema en la educación superior, con la cara totalmente destapada, con convocatorias totalmente amplias, es una buena señal de que las marchas son netamente pacíficas. La protesta social es un acto de legitimidad ante la opinión de las poblaciones que han sido ignoradas durante mucho tiempo. La protesta social es hacerse sentir y tú no te haces sentir protestando por el andén. Más que algo que perturbe la monotonidad del vivir de las personas, es una forma en la que tiene el pueblo de hacerse notar y de hacerse escuchar. Creo que las movilizaciones en sí del estudiantado mantenían su carácter pacífico porque tenían un objetivo político claro y abierto. Nunca fue una organización clandestina yendo a provocar al ESMAD o a una fuerza policial. Siempre eran los estudiantes de a pie proyectando o poniendo sobre la mesa alguna problemática social, sobre todo la educación superior en Colombia. ¿Qué entendemos por pasividad, no? Entonces la pasividad es protestar por el andén, la pasividad es protestar por donde el Estado te diga que tienes que protestar. Y claramente nosotros siempre nuestra consigna fue salir en paz. El fin último de las marchas sociales era pedagogizar y todos los medios de comunicación y todas las personas se dieron cuenta de que había una marcha en las calles y las personas empezaron a informar de por qué se estaban dando estas protestas. Las personas sintieron curiosidad de ver un grupo aglomerado de gente con las mismas condiciones. ¿Y por qué recurríamos a la movilización y no simplemente a, no sé, pasar un acto legal o hacer una petición en un ente administrativo y una universidad y demás? Porque simplemente no éramos escuchados. Entonces el objetivo siempre de las movilizaciones era visibilizar a la gente la problemática que había para que se unieran y demostrar lo que creo que es supremamente claro, pero a veces se nos olvida, y es que somos una mayoría. Las primeras movilizaciones que se hicieron en el marco del paro nacional estudiantil se realizaron en la Plaza de Bolívar, que fueron de gran afluencia, muchos estudiantes salieron a las calles, pero el gobierno nacional no escuchaba. En esa medida se cambia la estrategia y es buscar que el gobierno nacional sí escuche al estudiantado, y por eso se plantean nuevas rutas de movilización. Históricamente las marchas aquí en Colombia han sido ligadas a la séptima, ¿sí? Y entonces de que siempre es el espacio de la séptima del centro y de que se llega a la Plaza de Bolívar. De la primera movilización que va a cambiar ese hito va a ser la movilización del 8 de noviembre hacia la calle 100. Entonces cuando se rompe esa idea de ir a espacios donde no se habían llegado, empieza ese sistema de represión por el Estado. Entonces tomarse una Autonorte, tomarse una Villavicencio, que son entradas de flujo comerciales más fuertes que una séptima, que realmente se ha vuelto un flujo peatonal. Sí, nuestra estrategia fue buscar a nuevos sectores, de una manera paralizar el transporte público, pues es una medida que se tenía que buscar, pero saliendo de forma pacífica. La primera estallada fue hacia el norte porque, uy no, qué boleta, que entonces la marcha y nos tranquen a los carros en esa zona. Bueno, frente a
a esa pregunta, yo sí quisiera hacer como una reflexión frente a cómo nosotras y nosotros como sociedad, como colombianos puntualmente, o como latinoamericanos que hemos sido tan violentados, entendemos o concebimos la palabra violencia, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto la defensa de la educación superior, la defensa de una universidad, la defensa propia del individuo que está siendo atacado por las fuerzas represivas del Estado, que como ya nombraba, pues tienen armas letales, hasta qué punto eso se puede considerar violencia? Pues ya el concepto de paz es que paz es muy subjetivo, ¿no? Entonces, pues dentro de un colectivo sería la armonía dentro de todos, lo pondría así, aunque faltaría más. Y dentro de violencia, pues la violencia no lo entiendo tanto como la confrontación directa, porque eso se puede hacer desde ideales políticos, sino la violencia abarca cuando tú llegas a agredir el espacio de una persona, bien sea física, psicológicamente, en todos los aspectos, es violentar la identidad de una persona, es violentar el cuerpo, es acribillar su ser. Es una pregunta bastante compleja, porque claramente el estudiantado tiene su consigna de paz, pero no se vivió una paz durante las movilizaciones. Se vio violencia, una violencia estructural desde el Estado mismo, del tipo de supresión que nosotros vivimos. ¿Sí? Entonces, si bien en una movilización, y creo que es lo que siempre ha pasado en términos de la protesta social, pues se agudiza muchísimo la violencia de Estado, porque hay que recalcar que la violencia, en este caso es una violencia de Estado, es el gobierno quien ejerce violencia hacia la sociedad que protesta, hacia la sociedad que quiere manifestarse, sea una inconformidad, una idea o una ideología también puede ser. Entonces... Bueno, creo que frente al tema de los enfrentamientos de la policía con los estudiantes, creo que hay como muchas claridades que hacer. En primer lugar, el enfrentamiento cuando hay movilización social, es decir, cuando hay una marcha específicamente, digamos que de alguna manera es el que siempre se ha hecho, pues que de alguna manera pues se legitima en la medida en la que estamos en una movilización y lo que sucede es que pues el SMAT ataca a los estudiantes y luego tenemos que generar una serie de condiciones de derechos humanos para evitar que se lleven estudiantes, que monten falsos positivos judiciales, que encarcelen a la gente por cualquier razón y digamos que se ha vuelto cada vez más cotidiano que no haya una movilización sin que haya represión por parte del SMAT. Digamos que creo que es un ejercicio de pues digamos lógico en la medida en la que pues también eso depende del gobierno de turno y de la forma en la que se asume este debate de la violencia hacia la protesta social, la represión de la protesta social. Es que hay que entender la idea de la confrontación, ¿sí? Que tal vez hemos identificado mal la idea de la violencia. Entonces es también la idea de que el hecho de que uno esté encapuchado no quiere decir que esté ejerciendo una violencia hacia otra persona. Porque, digamos, desde el mismo ejército zapatista se decía la frase, nos encapuchamos para que nos visibilicen. Pues también la idea de reivindicar la capucha y que tal vez se ha visto entonces el simple hecho de que tú tener la capucha ya te vuelve un actor de que tienes que atacar. Yo considero que no tanto llamarlo como capucha, sino la clandestinidad es algo necesario en Colombia. Protegerse el rostro es algo necesario en Colombia porque aquí, digamos, conociendo la historia, sabemos que aquellos compañeros que salen a cantar consignas o que salen a dar una opinión diferente a las opiniones que los medios han querido brindar o las opiniones que son diferentes a las estatales les cuesta la vida. Sí, evidentemente se notó que dentro de los mismos espacios pues habían cosas que no se tenían que hacer y que se hicieron y que potenciaron otro tipo de espacios. Entonces considero que es un acto necesario más en estas manifestaciones que lo que tratan de hacer es incurrir en cuanto a esas decisiones que se han generalizado y que se han cuestionado como buenas. Yendo por ese lado también opino que es algo necesario, algo a lo que hemos tenido que recurrir como estudiantado, incluso por la infiltración que se ha visto dentro de las marchas como civiles por parte de la policía, para eso mismo, para sistematizar, para identificar a aquellos líderes que guían esas marchas. Entonces lo considero algo necesario por nuestra seguridad. Bueno, y en eso también quiero incurrir o hacer una parte de la reflexión, digamos, ¿a qué viene esa pregunta? O sea, que un estudiante que sale encapuchado ya no sigue siendo mi compañero en las calles, sino que es una persona encapuchada y sale
de todo el contexto, si digamos estamos acá y reconocemos que esas personas salen también a luchar por nuestros derechos, entonces no legitimamos su presencia, también vamos a censurar su voto, también vamos a censurar lo que ellos opinan. Y en ese sentido, pues también como hacer una salvedad ahí, y es que hay que asumir la crítica frente a la forma de reacción y de acción de los movimientos, no solo el estudiantil, sino el movimiento social en general, en el cual sí se reconozca en qué momento estamos y cuál es la necesidad que se tiene. Hay situaciones en las que la forma de responder del estudiantado ha sido muy agresiva y eso nos ha implicado también, digamos, mayor represión, ¿no? Así como hay momentos en los que la forma de responder del estudiantado ha sido muy fuerte porque las condiciones mismas del estudiantado han sido muy vulnerables y en ese sentido el argumento se vuelve sólido y se justifica cuando se da una claridad sobre en qué se está. Bueno, frente a la infiltración policial, pues tenerlo claro, todos sabemos que es una realidad. La policía se metía con un objetivo claro que era el sabotaje frente a las movilizaciones sociales, frente a las movilizaciones estudiantiles y cualquier tipo de movilización que va adquiriendo fuerza y un impacto social. Entonces, primero como que siento yo que en las movilizaciones que se hicieron, sobre todo en el sur, la gente lograba ver que la represión iba de parte del Estado y no de parte de los estudiantes, y que de cierta manera los estudiantes lo que hacían era, sí, como recurrir a prevenir de pronto ser señalados o a de cierta manera defenderse, sí. Sin embargo, no es culpa del movimiento estudiantil porque hay cosas que se reivindican. La capucha es una de esas, las pintas es otra, porque la protesta social no es una manera de decir sí, vamos pacíficamente, sino la protesta social es de coger al pueblo y decirle, oiga, zarandearlo, venga, está pasando algo, necesito que nos escuche, y la pinta también es una forma de ejercer eso. No hay cómo comparar a una persona del SMAT que está con un traje que le vale como 8 millones de pesos, por decirlo así, con fibra de vidrio, con armas de fuego, porque así son armas que tiran bombas, y eso es una realidad, que han matado gente. Entonces no se puede comparar con una violencia frente a eso. Entender también que era la policía la que se infiltraba, como ya lo dije, para sabotear y para acabar las movilizaciones, y precisamente para que la sociedad tuviera esa mala imagen que siento yo que pudimos contrarrestar un poco con el hecho de estar hablándole a la gente. Recuerdo una movilización. Y cuando son espacios quietos, donde, por ejemplo, son las universidades, el centro más cercano, el espacio público más cercano en el que el ESMAD no puede entrar, sí se hace un ejercicio directo pues de asumir una posición frente al ataque y responderlo, que no es tan común en las movilizaciones en los espacios públicos cuando está ejecutándose una marcha, porque pues es mucho más complejo que un estudiante pues pueda cubrirse cuando ya ha venido sucediendo que el ESMAD toma fotos, que el ESMAD asume pues una posición muy también de suponer que puede hacer un ejercicio judicial de inmediato cuando pues hay un debido proceso. En el cual los medios capitalistas han censurado al pueblo de la educación, considero que tienen un fin último esencial, que lo que hacen los medios de comunicación es articular, es sistematizar a la gente para que tengan un pensamiento en común. Entonces, como los medios, digamos, los medios de comunicación amarillistas, corruptos que tiene Colombia, se me hace que influyen en todo el pensamiento. O cuántas personas no se remitieron a decir vándalos, o cuántas personas no se remitieron a decir que las pintas eran vandalismo en las calles por el medio de reproducción que tenían en cuanto a los medios de comunicación. Bueno, los medios de comunicación, como que lo primero es entender o recalcar que siempre han sido como un aparato ideológico que ha usado el Estado o las clases dominantes a lo largo de la sociedad y de la historia para desinformar y para controlar el pensamiento de la gente. La última pregunta es: ¿qué influencia tienen los medios? Creo que la forma en la que se percibe la movilización social normalmente ha sido negativa, y la forma en la que se percibe la respuesta violenta de los estudiantes hacia el ESMAD también siempre ha sido negativa. Entonces, pues efectivamente, haciéndole honor a su labor dentro de la sociedad, no son neutrales, nunca jamás en la vida son neutrales, sino venden lo que quieren mostrar, realmente lo que quieren engañar. Por el contrario, se ve siempre muy positivo cuando el ESMAD logra como despejar una vía, logra que la protesta ya no se dé más, desvincula lo social
y lo político con el ejercicio de la protesta, entonces se dice, no, pues eran unos raros ahí que estaban hablando de educación, pero no se hace la aclaración de que esto es un asunto estructural, de que es un problema político también porque no hay disposición de diálogo, porque bueno, digamos que hay una serie de condiciones que se niegan cuando los medios aparecen. Los medios normalmente suelen plantear un ejercicio de discriminación directa que pues digamos que ya es más que conocida. Creo que ahorita pues nuestra tarea es seguir visibilizando nuestro trabajo independientemente y entender que la movilización estudiantil no son solo las movilizaciones callejeras, ¿sí? Sino es el hecho de estar constantemente estudiando, constantemente peleándose o aportándole a la sociedad un cambio, ideas nuevas, esas cosas.